Hola a todas y a todos, este es el curso de Física General. En esta ocasión vamos a hablar sobre trabajo y energía. Hay ocasiones en las que, a pesar de que aplicamos una fuerza, no existe movimiento. Pensemos, por ejemplo, en el caso de empujar una pared. Aquí no vamos a mover la pared, pero sí estamos aplicando una fuerza. Entonces nos gustaría tener un parámetro que nos hable de la fuerza útil, es decir, la fuerza que realmente produzca el movimiento. Este parámetro se llama trabajo. El trabajo se denomina comúnmente con una W, de work o trabajo en inglés. Y viene de una operación entre vectores, aunque el trabajo es un escalar. Como mencioné antes, hay dos maneras de multiplicar vectores. De una forma nos va a dar un vector, es el producto cruz, y de otra forma un escalar, el producto punto. En esta ocasión tenemos el producto punto. Y bueno, para hacer más fácil las cuentas y no tener que meternos en operaciones vectoriales, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? Vamos a tomar la norma de la fuerza y también la norma del vector cambio de posición. Y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que forman tanto la fuerza como el vector cambio de posición. Bueno, en el caso de que la fuerza y el vector cambio de posición vayan en la misma dirección, o sea, sean paralelas, vamos, lo que obtenemos va a ser que el ángulo que forman en y es 2 es 0. Entonces, si se van a tablas trigonométricas, van a ver que el coseno de 0 es 1. Entonces, eso se va. Bueno, y también en este caso vamos a escribir la norma de la fuerza nada más con una F sin la norma y sin la flechita, y la norma del cambio de posición ya la conocemos, la vimos hace unas clases, es la distancia. Entonces podemos escribir en este caso en el que la fuerza y el cambio de posición sean paralelos, podemos escribirlo así: el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Bueno, las unidades correctas en el Sistema Internacional de Unidades del Trabajo son los joules, que son newtons por metro. Bueno, newtons viene de la fuerza y el metro viene por lo de la distancia. Y bueno, Jules fue alguien importante en los estudios de la energía y del trabajo. Bueno, ahora un problema. Un tren aplica una fuerza constante de 100.000 newtons para moverse 1 kilómetro. ¿Cuál es el trabajo que realizó? Bueno, en este caso vemos primero que el tren aplica la fuerza en la misma dirección en la que se está moviendo. Entonces, bueno, en este caso podemos aplicar que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y solo nos queda pasar las cantidades a unidades en el sistema internacional. En este caso, la fuerza la pasamos a que está en Newton, pues se queda en newtons, pero la vamos a escribir en notación científica. En el caso de la distancia, que está en kilómetros, la vamos a pasar a metros. En este caso, un kilómetro son 1000 metros, lo escribimos en notación científica. Son 10 a la 3 metros. Entonces aplicamos la fórmula, trabajo igual a fuerza por distancia, sustituimos, y bueno, aquí es fácil. En vez de hacer la multiplicación, solo tenemos que sumar los exponentes. 5 más 3 da 8 y ya está. Nos queda newton por metro, que eso es un joule. Entonces nos queda trabajo igual a 10 a la 8 joules. Ahora, en la vez pasada, cuando hablábamos de cantidad de movimiento, es decir, el momento tanto angular como lineal, teníamos una contraparte a la hora de estar viendo un movimiento rectilíneo y una contraparte de movimiento curvilíneo. Nos gustaría tener algo también para eso. Hemos estado hablando de trabajo solo aplicado a movimiento rectilíneo. ¿Cómo hacemos eso? Pues en vez de buscar otra manera de escribir una contraparte, pues vamos a generalizar la expresión que ya tenemos. Entonces, para eso vamos a aplicar una pequeña abstracción. Si nosotros vemos un círculo muy grande, si nos acercamos a un pedacito muy pequeño, vamos a ver que eso no va a ser curvo, va a ser recto. Entonces ahí podemos aplicar también la, la fórmula que tenemos. En este caso, el cambio de posición, en vez de ser una delta, se va a cambiar con una D, que eso es básicamente lo que habíamos llamado antes como hacer una aproximación a límites. Bueno, esto también pueden verlo, de ver que lo curvo parece plano cuando está muy cerca en la Tierra. Nosotros vemos la Tierra como algo plano, pero si nos alejamos de ella, vamos a darnos cuenta de que no es plana, es esférica. Bueno, regresando a esto del trabajo, solo estamos calculando un pedacito del trabajo, entonces en vez de escribir todo el trabajo, vamos a escribirla con una D. ¿Qué es esto? Una diferencial. La diferencial quiere decir que estamos tomando un pedazo muy pequeño de lo que estamos calculando. Y eso va a ser igual a, bueno, la fórmula que ya teníamos desde el principio. El producto punto de la fuerza por el
vector cambio de posición. En este caso se escribe con una D, por lo que ya dije, porque estamos viendo un pedacito muy pequeño. Y para poder integrar, para poder encontrar todo, lo que vamos a hacer es sumar todos los pedos chiquitos y eso quiere decir integrar. Entonces vamos a integrar desde el punto inicial al punto final y vamos a hacer esta operación, lo que es el trabajo. Y bueno, aquí también las unidades, como es trabajo, tienen que ser joules. Bueno, ahora un ejercicio. Una fuerza es función de la distancia tal y como se muestra en la gráfica. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza? Y aquí nos muestran esta gráfica, que empieza el trabajo en una fuerza inicial, en una distancia inicial, termina en una fuerza final con una distancia final. Entonces pueden ver que bueno, es una gráfica y es como se pueden representar también las funciones. Ahora, ¿cómo la resolvemos? La integral, como mencionas en algunas clases, tiene que ver con el área bajo la curva. Entonces podemos aplicar la forma de las áreas que ya conocemos, en este caso el área del triángulo. Si se fijan bien, lo que se formó aquí es un triángulo. Con la base, ¿qué es esto? Es básicamente restar esto menos esto y encontramos cuánto mide esta distancia, la de la base del triángulo, y la altura vamos a restar estas dos cantidades de las fuerzas, fuerza final menos fuerza inicial, y en el caso de la base es distancia final menos distancia inicial. Entonces, recordando cuál es el área del triángulo, es la base por altura sobre 2, o la mitad de la base por la altura. Entonces aplicamos esa fórmula y obtenemos bueno, la fórmula de la integral en este caso, que va a ser que el trabajo aquí va a ser un medio de la distancia final menos la distancia inicial por la fuerza final menos la fuerza inicial. Esto hay que recordar porque lo vamos a ver en un ejercicio posterior, pero continuemos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es energía. No hay una manera simple y concreta para definir energía. Muchos definen la energía como la capacidad de hacer un trabajo, de mover algo. Sin embargo, si empujamos la pared, gastamos energía, pero no estamos moviendo la pared, entonces no estamos haciendo trabajo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Otro caso interesante es ver, por ejemplo, qué pasa cuando levantamos un objeto en una mesa alta y pues gastamos energía, ¿no? Para poder subir a la mesa. ¿Dónde queda esa energía? Un poquito más adelante les diré que la energía debe conservarse. Entonces aquí hay algo extraño, ¿no? Porque parece que se pierde esa energía. ¿Dónde se va esa energía? Bueno, pues este tipo de casos, los físicos nos hicieron pensar en distinguir los tipos de energía que existen. Aunque no sepamos qué es, podemos distinguir distintos casos. Hay dos tipos de energía en mecánica, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía de los cuerpos que se mueven. Entonces tiene que ver con la rapidez y también un poco con la masa. Entonces se denota con una K y es la mitad de la masa por la rapidez al cuadrado. Y las unidades en el sistema internacional también son joules. La energía y el trabajo tienen las mismas unidades. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la energía cinética de una mujer que corre a 7 metros sobre segundo y la masa de la mujer es de 50 kilogramos? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que tenemos, la masa, la rapidez. La masa tiene 50 kilos y su rapidez es de 7 metros sobre segundo. Entonces solo aplicamos la fórmula, la mitad de la masa por la rapidez al cuadrado. Sustituimos y ahora nos queda esto, pero ahora vamos a ver las unidades. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Y quedamos este metro aparte. Si vieron que no junté estos 2 metros, lo separé aquí, debería poner un metro cuadrado, pero lo separé para que se pueda ver de dónde surgen las unidades correctamente. Vamos ahora del teorema trabajo-energía. Bueno, yo lo puse trabajo-energía cinética porque no tiene que ver con otro tipo de energía que vamos a ver más adelante, solo con la energía cinética directamente. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el teorema trabajo-energía? Que el cambio en la energía cinética es igual a trabajo efectuado. Y bueno, esto tiene sentido, porque si tú aplicas una fuerza a un objeto que se está moviendo, pues vas a cambiar su velocidad y pues necesariamente vas a cambiar su energía cinética. Entonces, bueno, nada más esto es algo que relaciona el trabajo con la energía cinética, por eso ambas cantidades se expresan en joules.
Bueno, creo que eso se explica mejor con un ejercicio. Veamos uno. Tenemos una partícula con una energía cinética inicial de 50 joules al que se le aplica una fuerza como se ve en la gráfica. ¿Cuál es su energía cinética al final? Bueno, entonces nos dan esta gráfica que nos recuerda mucho a este ejercicio que ya habíamos hecho, entonces ya sabemos cómo calcular el trabajo. Y también ya nos dan los valores para la fuerza final, la fuerza inicial, distancia inicial y la distancia final. Y nos dicen la energía cinética inicial es de 50 joules, pero hay que calcular la energía cinética al final. Entonces, vamos a proceder. Primero que nada, tenemos que encontrar el trabajo realizado. Eso ya lo sabemos hacer. En un ejercicio anterior vimos que en estos casos la el trabajo se calcula con esta fórmula que viene del área del triángulo. Y vimos que era igual a integrar una cierta cantidad. Entonces, bueno, nada más sustituimos y encontramos que el trabajo son 250 joules. Entonces aplicamos el teorema trabajo-energía, que nos dice que el trabajo es igual a el cambio de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces sustituimos los valores. Trabajo ya sabemos, la energía cinética inicial, el final, perdón, no lo sabemos, pero la energía cinética inicial sí. Entonces solo despejamos la energía cinética final y nos queda esto, 200 joules. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de energía mecánica. Habíamos hablado sobre la energía cinética. Pero bueno, regresando a lo que había dicho antes, ¿qué pasa con la energía? ¿Dónde se va la energía que gastamos al subir un objeto a una mesa alta o a cualquier lugar alto? Pues bueno, esa energía se queda guardada en el objeto y se llama energía potencial. Esto es porque bueno, viene de que es energía potencialmente cinética. Si quitáramos la mesa, en el caso del objeto sobre la mesa, pues la mesa caería, se movería. Entonces tiene potencial para moverse, pero no se mueve. Pero aún así sigue la energía estando ahí. La energía potencial tiene que ver con los estados en los que está un cuerpo. Como explicar eso de estados, imaginemos un estado sentado de nosotros y un estado parado. Cada estado es diferente, ¿no? En cada estado tenemos una cierta cantidad de energía. Perdemos más energía estando parados que acostados. Entonces podemos así distinguir dos tipos de energía. También sería un estado distinto a estar caminando. Entonces, cuando nos obligan a cambiar de estado, por ejemplo, de sentados a estar caminando, pues tenemos que gastar cierta cantidad de energía. De ahí vienen que los estados o nuestro estado tenga que ver con la cantidad de energía que tenemos. Eso bueno, es más importante después para otros temas, pero bueno, sigamos. Un tipo de energía potencial muy importante es la gravitacional, que bueno, hemos hablado del peso, que es la fuerza que ejerce la fuerza de gravedad sobre nosotros, es decir, la Tierra. Y bueno, ¿cómo calculamos la energía potencial gravitacional? Pues vamos a aplicar algo heurístico, algo que tiene que ver con el trabajo. Sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Entonces sabemos que la fuerza en este caso va a ser el peso, que es mg, lo sustituimos, y la distancia que caminamos va a ser la altura. Entonces ya tenemos la fórmula, podemos encontrar la fórmula para la energía potencial gravitacional, que se denota normalmente con U. Entonces eso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se eleve el objeto. Bueno, ahora vamos a ver un problema. ¿Cuál es la energía potencial gravitacional que tiene una lámpara con una masa de 1 kilogramo colgada a 5 metros sobre el suelo? Bueno, tenemos este caso que muestro aquí, una altura de 5 metros. Conocemos que la aceleración de la gravedad son 9.81 metros por segundo al cuadrado y que la masa es 1 kilogramo. Entonces no nos queda más que sustituir. Y otra vez vamos a ver las unidades. Tenemos kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, es newton y metro. ¿Qué pasa así? Entonces eso es joules. Entonces nos queda esto. Bueno, también otra cosa importante. Hablemos de la conservación de la energía. Creo que todos hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿qué tan real es esto? Bueno, se cumple siempre y cuando no haya pérdidas de energía. Bueno, suena muy tonto, ¿no? Pues, obviamente se va a conservar si no se pierde, o tampoco si no hay entrada de energía.
Pero, ¿qué me refiero con pérdida de energía? Que no haya fricción, por ejemplo. La fricción provoca pérdidas de energía porque pasa la energía potencial o la energía cinética a otro tipo de energía que no se puede ya usar por los objetos para moverse. Esto es el calor. Más adelante en el siguiente video vamos a hablar más sobre el calor. Pero bueno, entonces un objeto tiene en parte energía cinética y energía potencial. Y eso debe ser igual cuando cambia de un estado al otro, siempre y cuando, como dije, no haya pérdida de energía como la fricción. Bueno, eso lo aplicamos, por ejemplo, al convertir energía cinética del agua a otro tipo de energía, como la energía eléctrica y la energía luminosa en el caso del foco. Bueno, vamos a ver un problema sobre conservación de la energía. Ponemos un carrito de juguete en una rampa cuyo punto más alto está en 5.5 metros sobre el suelo y el punto más bajo al ras del suelo, es decir, 0 metros. Cuando se pone el carrito en un punto más alto, este está en reposo, es decir, su rapidez es 0. El carrito se deja caer. ¿Cuál es la rapidez que alcanza en el punto más bajo? Bueno, tenemos este caso, una rampa y un carrito que se está moviendo ahí. En este punto la altura es 0.5 metros, la rapidez inicial, perdón, son 0 metros sobre segundo y su altura final es 0 también, metros. Bueno, entonces vamos a aplicar la conservación de la energía. En este caso y en este caso, en este punto y en este punto. En este punto la rapidez inicial nos dicen que es 0, entonces se va. Y solo queda lo correspondiente a la energía potencial gravitacional. Ahora vamos al siguiente caso. En este caso la altura es 0, en el caso donde ya bajó todo el carro, entonces este se va. Entonces solo nos queda la fórmula para la energía cinética. Y bueno, entonces pues no tiene sentido poner los subíndice inicial y final porque pues solo hay una altura y solo hay una velocidad. Entonces vamos a obviarlos y ya vamos a despejar de esta ecuación la fórmula. Entonces, y otra cosa que tenemos aquí es que se va la masa está de los lados multiplicando, entonces se pasa dividiendo y se va. Nos queda esta ecuación. Entonces de ahí es fácil sustituir la rapidez, perdón. Entonces pasamos el 2 multiplicando y sacamos la raíz de todo y queda esto. Ya no nos queda sustituir y nos da esto. Ahora checamos las unidades, metros por metros, metros cuadrados, segundo al cuadrado pasa así. Y eso se saca la raíz, entonces pues queda metros sobre segundo. Creo que ustedes han escuchado hablar sobre tipos de energía como la energía eólica, la energía del sol, la energía eléctrica, etcétera. Bueno, esta clasificación que tienen escuchado es totalmente compatible con la que ya les digo de la energía mecánica. Si lo piensan, la energía del viento es energía cinética, es algo que se está moviendo, el viento. Solo que en esta clasificación a veces lo que se hace es clasificarlo mediante el origen de la energía, de la fuente de energía, o sobre lo que se está moviendo. Entonces la energía eólica, por ejemplo, es energía del viento. La energía solar se refiere a que la fuente de energía es el sol. Entonces vamos a hablar un poco más de él. O la energía del petróleo tiene que ver bueno, la energía química, perdón, tiene que ver con cómo es el medio donde se conserva la energía. Bueno, en particular la energía química es un tipo de energía potencial. Bueno, la energía también, por ejemplo, de la luz es energía cinética que está moviendo ahí unas partículas que se llaman fotones, que son las partículas de la luz. Y bueno, ahora vamos a ponernos a pensar sobre de dónde viene la energía que los seres vivos usamos. Hay dos principales fuentes de energía en el planeta Tierra, que son los dos únicos. La energía que viene de los elementos radiactivos, que es mínima, es menos del 1%, y la energía solar. El Sol es la mayor fuente de energía de la Tierra. De ahí se desprenden los demás tipos de energía que ustedes pueden escuchar. La energía eólica, la energía de las plantas hidroeléctricas, la energía del petróleo, etcétera. Eh, ¿Cómo pasa eso, por ejemplo, en el viento? Bueno, el viento se produce mediante cambios de temperatura. ¿Qué produce esos cambios de temperatura? El sol. En el caso de las plantas hidroeléctricas, lo que está pasando ahí es que se hace un cambio de la energía cinética del agua
a energía eléctrica. Pero ¿qué sube esa agua al principio? Pues es el sol. Lo que hace es evaporar el agua y poder subirla a las nubes o más arriba. La energía del petróleo, bueno, eso viene de la energía de las plantas. El petróleo al final son fósiles de plantas. Entonces, esa energía que tenían las plantas que se fosilizaron viene también del sol, que bueno, vamos a hablar en la siguiente clase, que viene de las plantas, que viene de la fotosíntesis que realizan las plantas utilizando energía del sol. Bueno, pero ¿de dónde viene la energía del sol? Bueno, no sé si conozcan lo que es un átomo. Bueno, un átomo es la mínima unidad de la materia de un cierto elemento. Entonces tenemos varios tipos de elementos, por ejemplo el hidrógeno, el helio, que son los elementos más ligeros. Bueno, la mayor parte del universo está hecho de hidrógeno. En particular de eso están hechas las estrellas, como el Sol. En las estrellas, los átomos de hidrógeno están condicionados a presiones muy altas y también a temperaturas muy altas, lo que provoca que pasen cosas como que se fusionen dos átomos de hidrógeno y produzcan un átomo de helio. Esto produce un poco de energía que se libera en forma de fotón, que es decir, luz, y es lo que nos llega. Bueno, ¿qué tanta energía libera el Sol? Pues en un segundo el Sol libera esta cantidad de energía, que es un 3.83 por 10 a la 26, es decir, ponemos este 3 y este 8, este 3 y aparte otros 24 ceros, entonces es una cantidad enorme. Vamos a compararla con la energía que gasta la humanidad en un año, aproximadamente, que es esto. Para poder hacer la comparación, lo único que tenemos que hacer es dividir la energía solar entre la energía que gasta la humanidad. Y eso nos va a dar un poco más de un millón de años. Que es la energía, bueno, la energía liberada por el Sol durante un segundo mantendría la humanidad por más de un millón de años. Solo para que lo piensen. El problema de porque la humanidad siempre tiene problemas con la energía es que no puede almacenarla eficientemente, ni tampoco podemos colectar la energía del Sol. La energía del Sol, piensen que solo nos toca un pedacito, es decir, la mitad de la Tierra que le da el Sol. Y eso a comparación del Sol, es un pequeño puntito que está aquí. Entonces es la única energía que podemos utilizar. Y es por eso que hay grandes problemas para poder mantener la energía y peor aún para poder guardarla. Ahora, bueno, hace un momento hablé sobre que la energía que emite el Sol durante un segundo. Bueno, eso también es interesante. Es un parámetro que probablemente no he escuchado hablar, que se llama la potencia, que es básicamente la energía que se gasta durante cierto tiempo. Y sus unidades correctas son los watts, que es un joule sobre segundo. Bueno, normalmente se asocia, por ejemplo, a los coches. En los coches se asocia a caballos de fuerza, la potencia. Entonces es algo también que viene de en la antigüedad, que no sé, cuando se empezó a hablar de motores de combustión interna, lo único que se le relacionaba en el pasado eran los carros movidos por caballos. De ahí surgió esa unidad tan curiosa, los caballos de fuerza. Pero ahora vamos a ver un problema. Un foco tiene una potencia de 100 watts. ¿Cuánta energía gasta en una hora? Pues bueno, no solo basta sustituir los datos y despejar. Pero bueno, empecemos pasando todas unidades correctas. La potencia está en watts, que correctamente, pero el tiempo está en horas, entonces hay que pasarlo a minutos y luego de ahí a segundos. Bueno, sustituimos la potencia, sabemos qué es, el tiempo sabemos qué es, y lo que queremos calcular es la energía. Entonces, nos queda esto a sustituir, pasar es de 3600 segundos para acá. Entonces, 100 watts por 3600 segundos, cada esto. Entonces, joules, watts, ponemos que es joules sobre segundo. Entonces, segundo multiplicando y dividiendo se va y queda solo joules. Y eso lo escribimos en notación científica y queda esto. Y pues bueno, esto sería todo por esta ocasión.